Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, el verso 1 en adelante. Esta noche vamos a autoexaminarnos. Me gusta cuando puedo traer, el Señor me permite traer enseñanzas para que nos podamos autoexaminar, porque es importante como pueblo de Dios que nos estemos autoexaminando de vez en cuando, porque muchas veces podemos creer que hay cosas que sí estamos haciendo bien, pero a lo mejor no estamos haciendo bien. Entonces es importante autoexaminarnos. Mateo capítulo 7, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: no juzguéis para que no seáis. Verso 2: porque con el juicio con que juzgáis seréis, y con la medida con que medís os será. Verso 3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Verso 4: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la en el ojo tuyo? Verso 5 y último: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Guíanos en esta reflexión, en esta noche, porque te necesitamos de su guía, Señor. Gracias por este privilegio tan grande de poder hablar de su palabra a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Esta es una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que de alguna manera a veces quizás no la hemos logrado entender en su totalidad. Tal vez hemos entendido una parte, pero no todo en su totalidad. Pero déjame decirle, amado hermano, que es importante que nosotros realmente miremos el sentir que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está dando en estos versículos para darnos esa dirección a cada uno de nosotros. Y me gustaría traer un título o tema en esta noche. Como dije, vamos a autoexaminarnos. El título o tema en esta noche es sacando la viga de mi ojo. Ese es el título para esta hora: sacando la viga de mi ojo. Wow, pastor, qué tremendo. Bueno, déjeme, no se adelante, no se precipite. Ya nos vamos a estar adentrando al consejo de la palabra de Dios para que podamos ver un poquito más lo que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Primeramente, definamos qué es una viga. Vaya conmigo al primer libro de los Reyes, en el capítulo 7, el verso 3. Déjeme mostrarle un pequeño ejemplo de lo que es una viga, porque a lo mejor alguien no tiene o no sabe lo que es una viga. Primer libro de Reyes, en el capítulo 7, el verso 3. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 7, el verso 3. Dice la Escritura: y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Entonces las vigas eran aquella madera, pues, o inclusive puede ser de hierro o cualquier otro material que se usa en lo que es la construcción de los pisos superiores, ya sea techos o edificio. Es lo que le da la fortaleza, es lo que sostiene prácticamente todo el edificio. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces vamos a estar hablando un poquito de esto, y lo vamos a estar relacionando con la enseñanza que el Señor Jesucristo nos está hablando en este capítulo 7 del Evangelio de Mateo, en el verso 1 en adelante. Porque es importante, vuelvo y repito, muchas
muchas veces no hemos logrado comprender todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero déjame decirle, amado hermano, que es importante que nosotros prestemos atención a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo está usando esta comparación dentro de lo que es la viga y la paja, para que de alguna manera podamos darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos defectos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen defectos? ¿Cuántos reconocen que tienen defectos? Amén. Es importante que nosotros reconozcamos que tenemos defectos. Es importante que nosotros entendamos que si yo tengo defectos, por ende todas las personas que están a mi alrededor tienen defectos. Algunos más que otros, o muchas veces yo no me he visto realmente, y las personas que están a mi alrededor sí se han podido percatar de eso. Es decir, a veces de alguna manera nosotros podemos estar interesados más en lo que está pasando a mi alrededor que lo que está pasando en mi propia vida. Eso es bastante común, e inclusive ahora con este incremento de la internet, las redes sociales, podemos darnos cuenta que muchas veces estamos tan pendientes de lo que está pasando con el fulanito, con el venganito, con el compañero, con el familiar, y tantas veces estoy tan distraído, preocupado, viendo lo que está pasando en las noticias, en el Medio Oriente, en Europa, en Centroamérica, etcétera, etcétera, y pocas veces me detengo para comenzar a ver qué está pasando con mi propia vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Es importante que nosotros miremos todo el panorama que está a nuestro alrededor, pero mucho más importante es que miremos lo que está pasando conmigo. Amén. Porque yo soy importante. Usted es importante. Ayúdeme con los niños atrás, por favor, hermana. Gracias. Es importante, amados hermanos, que nosotros estemos pendientes de lo que está pasando alrededor, pero también es importante ver lo que está pasando conmigo. Y por ahí me voy adentrando ya, donde muchas veces es inevitable que cada uno de nosotros hagamos comentarios. Amén. Señalamientos. Voy a usar esta otra palabra, es fea, pero la usamos y en esto caemos todos. A veces podemos caer hasta en la crítica, en el señalamiento, porque la expresión juzgar, que es lo que el Señor Jesucristo está diciendo en el verso 1 de Mateo capítulo 7, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y casualmente esta palabra juzgar o juez viene del idioma griego krino, que significa capacidad para distinguir, capacidad para decidir, capacidad para intentar, pero al mismo tiempo capacidad para condenar, capacidad para castigar, e inclusive muchas veces una persona puede hasta vengarse. En pocas palabras, cuando el Señor Jesucristo está diciendo no juzgues para que no seas juzgado, no lo está hablando o lo está especificando desde el punto de vista de que nosotros podemos señalar, nosotros podemos de alguna manera percatarnos de las cosas que están pasando, sino más bien el Señor Jesucristo lo está enfocando cuando nosotros somos capaces de condenar e inclusive hasta castigar la acción que otra persona está haciendo o está llevando a cabo. Ahora, note que en estos versos el Señor Jesucristo en ningún momento está diciendo que es malo el poder percatarse de todo lo que está a su alrededor. En ningún momento el Señor lo está diciendo que es malo. Más bien el Señor dice que antes que hagamos algún tipo de señalamiento, o podríamos decir algún tipo de corrección, o hasta posiblemente exhortar a alguien, lo primero que debo hacer es revisarme primero a mí mismo. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil, hermano. Y se lo digo no porque como yo estoy exento, yo también caigo en esto.
Y seguramente usted también lo hace. Ahora, note que el Señor Jesucristo en ningún momento dice, mire, abra bien sus ojos y percátese todo lo que está pasando a su alrededor. No tiene nada de malo estar informado, estar al día y todo eso. No tiene nada de malo. El punto es que muchas veces no solo observamos, no solamente miramos, no solamente nos percatamos de todo lo que está pasando, sino que muchas veces nos involucramos y queremos comenzar a señalar, queremos comenzar a corregir, y muchas veces se nos olvida que nosotros tenemos que revisarnos primeramente. Es eso lo que el Señor Jesucristo está diciendo, que cuando nosotros queremos corregir, note que cuando estoy hablando de corregir, estoy hablando de que voy a poner un esfuerzo, de que voy a tratar de poner o crear un ambiente para que esa persona haga cambios en su vida. Ahora, cuando yo estoy tratando de hacer eso, entonces yo tengo que venir y revisarme primeramente a mí. Es decir, antes de corregir a los demás, yo debo corregirme a mí mismo primero. Lamentablemente, con esto de las redes sociales, eso en vez de algunos, no estoy diciendo que las redes sociales es malo en su totalidad, pero eso muchas veces de alguna manera puede estar empeorando el criterio, la madurez que hay en la humanidad y por supuesto dentro del pueblo de Dios, a tal punto que muchas veces somos capaces de emitir un juicio sin saber lo que está pasando realmente. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cuántas veces hemos visto videos que suben en las redes sociales y alguien le pone un título y ya mucha gente comienza a señalar, otros a criticar, otros a juzgar, otros a, si es posible, echarle la ley, etcétera, etcétera? Pero muchas veces no sabemos la realidad del por qué se está llevando a cabo eso. Y ya vamos a ir adentrando más adelante cómo podemos hacer nosotros para no precipitarnos a emitir un juicio, porque lamentablemente, hermanos, somos buenos para ya te diste cuenta cómo hizo el hermano, se equivocó, ya te diste cuenta, mira, no hizo bien. ¿Por qué no cambia eso? ¿Por qué no hace lo otro? Entonces nos damos cuenta que comenzamos a señalar, y ese es el punto del cual está hablando el Señor Jesucristo, que nosotros podemos señalar siempre y cuando nos revisemos a nosotros mismos primeramente. Y eso es lo terrible, hermano, porque nosotros, quizás es raro y contado, podríamos contar con los dedos de las manos quién realmente hace eso. Antes de abrir su boca y señalar algo, empieza a revisarse. Bueno, quiero ver cómo estoy yo, a ver si es cierto, a ver si lo que voy a señalar, a ver si lo que voy a juzgar, a ver si lo que yo voy a criticar, a ver si de lo cual yo voy a murmurar, vale la pena hablar. Yo sé que hablar, nos encanta hablar a todo y a veces hasta más de la cuenta, pero el Señor Jesucristo dice, tú puedes hablar todo lo que quieras, no tienes ningún problema, pero cuando vayas a señalar, cuando vayas a corregir, cuando vayas a sugerir cambios, cuando vayas a hacer esto, cuando vayas a hacer lo otro, primero revísate tú. Agarre su manita, mi hermano. Levante su mano, póngasela así en su corazón. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Antes que nosotros querramos que los demás cambien, yo debo cambiar primero. Es importante que nosotros comprendamos eso, porque si no ocurrirá la comparación o la ilustración que está utilizando el Señor Jesucristo, en donde Él dice que es como si una viga nos está tapando nuestro ojo. Hagamos esta pequeña ilustración. Agarre su manita derecha, tápese un ojo en este momento. ¿Usted mira bien? Levánteme la mano, la otra mano, ¿quién mira bien solamente con un ojo? Yo estoy peor, si con los dos no miro bien, no sería con uno solo. Amén. Muy bien, baje la mano. Ahora, ¿se da cuenta? No se puede ver. Imagínense, solo nos pusimos la mano nuestra en un ojo y no fuimos capaces de poder ver o percatarnos mucho de los detalles de lo que está pasando alrededor. Y eso es uno de los grandes problemas que pasa no solamente en la humanidad, sino en el pueblo de Dios,
que muchas veces no nos percatamos de muchos de los detalles de cosas que están pasando, ya sea en la vida de un hermano, en la vida del pastor, en la vida de alguien que tal vez fuimos a evangelizar, en la vida de todos. Muchas veces no estamos enterados de todos los pormenores de esta persona, y por eso muchas veces solo nos dejamos ir por lo que estamos viendo en el momento y comenzamos a hablar. Muchas veces no conocemos los detalles. A lo mejor esa persona está pasando por problemas, por enfermedades, por situaciones difíciles que muchas veces no las ha contado o no las sabe nadie, pero al final nosotros sencillamente podemos estar señalando, podemos estar hasta criticando. Se da cuenta que con el hecho de taparnos un ojo somos incapaces de poder tener una buena visión. Ahora, eso es hablando en un aspecto natural. Ahora imagínese hablando en un sentido espiritual, cuando nosotros ni siquiera somos capaces de ver o tener la panorámica que tiene nuestro Dios, porque Él sí conoce realmente todo lo que está pasando en la vida de cada una de las personas, pero usted y yo no conocemos. Usted y yo somos muy limitados. Usted y yo necesitamos acudir a la palabra de Dios para que nos demos cuenta lo que Dios está haciendo con nosotros, y después nos daremos cuenta lo que Dios está haciendo con todos los demás. Vaya conmigo al Salmo capítulo 119, el verso 105. Salmo capítulo 119, el verso 105. Es un salmo o un versículo bastante conocido. Salmo capítulo 119, el verso 105. Es decir, debemos recordar, hermanos, que la única manera en la cual podemos ver nuestras faltas es a través de la palabra de Dios. Porque cuando meditamos en la palabra de Dios, entonces vamos a saber si estamos bien o estamos mal delante de la presencia de Dios. Salmo capítulo 119, el verso 105, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez más, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En pocas palabras, hermano, ¿usted quiere saber si está bien delante de la presencia de Dios? Necesitamos acudir a la palabra de Dios. Pero sabe que muchas veces, o la gran mayoría de veces, nosotros preferimos, en vez de acudir a la palabra de Dios, es más fácil señalar, es más fácil decir: ya te diste cuenta, hizo mal, no debía haber hecho eso. Ya te diste cuenta, no cambia. Pasó el tiempo y no cambia. Ya te diste cuenta, y comenzamos a ver tantas cosas. Y nosotros, lo que la palabra de Dios nos manda es que primero, antes de hablar, antes de emitir alguna crítica, comentario o hasta un juicio, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos primeramente. ¿Se recuerda usted la historia de aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio? ¿Se recuerda de esa historia? En donde la trajeron allí a empujones, y a lo mejor hasta allá la habían golpeado a aquellas personas, y la ponen delante de la presencia del Señor Jesucristo y le dicen: Señor, esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. ¿Se da cuenta? Solamente están juzgando, la están criticando. Y no digo que realmente que estar aplaudiendo la acción que esta mujer estaba cometiendo. Pero note, ellos la están empujando, pero al mismo tiempo se les olvida que ellos también tienen muchas faltas delante de la presencia de Dios. Ahora note cuando el Señor Jesucristo le responde y le dice: el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar, en tirar la primera piedra. Note, el Señor no necesitó alzar la voz, no necesitó gritar, no necesitó hacer señales o un show o espectáculo como mucha gente hoy en día están haciendo show y todo eso, pero el Señor dice: el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la primera piedra.
Menciono este ejemplo, hermano, porque esa es la aplicación de lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 7, verso 1 en adelante. Ahora, cada una de estas personas que en un principio se habían emocionado trayendo a esta mujer, comenzaron a meditar. Me imagino que cada uno empezó a decir, bueno, tal vez yo no estoy adulterando. Comenzó a autoexaminarse. Por eso esta noche estamos hablando de la autoexaminación. Entonces cada uno de ellos comenzó, bueno, quizás yo hablando consigo mismo, yo no estoy adulterando, pero a lo mejor estoy diciendo mentiras. A lo mejor soy un mentiroso. Y así sucesivamente cada una de las personas que estaban allí. Otro dijo, bueno, quizás yo no estoy cayendo en el adulterio, pero soy un ladrón. Y así sucesivamente comenzó uno por uno. Yo no estoy adulterando, pero a lo mejor golpeo a mi esposa, o le hablo fuerte, le hablo feo a mi esposa, la maltrato. Y cada uno de ellos, y poco a poco, de uno en uno, se fueron yendo poco a poco, hasta que quedó solamente el Señor Jesucristo con la mujer. Ahora, ¿qué pasó? Es exactamente lo que estamos mencionando. El Señor Jesucristo dice, no juzgues para que no seas juzgado. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, note que nosotros no es que no podemos hablar. Como pastor, no es que podamos enseñar la palabra. Usted como hermano, como hermana en Cristo Jesús, no es que usted no puede ayudar a otro hermano o a alguien de afuera. Claro que sí lo podemos hacer, pero lo podemos hacer con humildad, con sencillez. Nosotros podemos colaborar tantas cosas, pero no podemos enjuiciar, porque eso solamente le corresponde a nuestro Dios. Ahora note que ahora el Señor Jesucristo está solo con la mujer y le dice, mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Y aquella mujer le dice, Señor, se fueron todos. Ahora, note, amados hermanos, que nosotros tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque al final todos le hemos fallado al Señor Jesucristo. Todos, aún después de estar ya caminando en el Evangelio del Señor Jesucristo, nosotros le hemos fallado al Señor Jesucristo. Y no quiero que me malinterprete en esta noche. No significa que nosotros vamos a ver cosas que están malas delante de Dios y nos vamos a quedar callados. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que hay maneras de cómo nosotros podemos ayudarnos entre nosotros mismos para que podamos seguir hacia adelante en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, el verso 23. Santiago capítulo 1, el verso 23. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Estamos hablando en esta noche, hermanos, acerca de sacar la viga que hay en nuestro propio ojo. Para que lo podamos entender un poquito mejor, estamos hablando de autoexaminarnos primeramente. Eso es lo que tenemos que hacer. Como cuando usted va manejando su carrito y llega a un lugar donde está el rótulo de alto, stop, que dice allí. Antes de usted arrancar, usted tiene que detenerse, hacer sus 4 segundos, 1, 2, 3, 4, y usted se va. Eso es lo que el Señor está diciendo, que antes que nosotros vayamos a señalar, a criticar, a juzgar, o hasta meternos a problemas serios con alguien, especialmente con un hermano de la congregación, tenemos que detenernos primeramente y comenzar a autoexaminarnos. Santiago capítulo 1, el verso 23, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién es bienaventurado en lo que hace? Aquel
que oye la palabra, la guarda y trata de llevarla a la práctica. Pero aquel que solamente la escuchó y solamente se quedó y se emocionó y dijo qué bonito está esto, pero al final no la llevó a la práctica, entonces se queda como una persona que es un oidor olvidadizo. Debemos ser hacedores de la palabra, porque esta palabra, esta es la que precisamente nos hará ver nuestros defectos o la viga que hay en nuestros ojos y nos empujará a buscar cómo quitarla lo más pronto posible. Pregunto, ¿a quién le gusta que le señalen sus defectos? Amén. ¿Alguien con sinceridad? ¿A quién le gusta que le señalen sus defectos? A nadie, a nadie nos gusta realmente. Entonces significa que nosotros como pueblo de Dios, en nuestra manera de tratarnos debe ser con mansedumbre, con sencillez, con humildad. Ahora, muchas veces, hermanos, yo lo he dicho antes acá, muchas veces, ¿por qué cree que en ocasiones yo digo, hermano, ¿por qué no podemos tratarnos de usted? Amén. ¿Por qué no como pueblo de Dios podemos tratarnos de usted haciendo o marcando la diferencia? Porque eso de alguna manera indica un poco de respeto. Es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que entre nosotros debe haber respeto. Antes de un señalamiento debe haber respeto, debe haber humildad, debe haber sencillez y sobre todo debemos considerarnos los unos a los otros. Debemos de considerarnos. Ahora, déjame decirle que muchas veces nuestro pensamiento es: nadie me puede corregir, nadie me puede señalar, nadie me puede decir cómo yo debo conducir o llevarme en la vida, o mucho menos criar a mis hijos. No se trata de que alguien le quiera corregir o le quiera enseñar o nada de eso, sino que la palabra de Dios nos manda a mantenernos en armonía cada uno de nosotros. ¿Cuántos trabajan aquí, hermanos? Levánteme su mano. Okay. Gloria a Dios. Muy bien, baje su mano. No es cierto que usted cuando va al trabajo en la mañana, por lo general, le dicen qué es lo que se va a hacer para todo el día, ¿correcto? Mire, le dice: este día usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto. Y al final todos están coordinados para trabajar en un solo propósito, en un solo sentir, y al final obtener el objetivo que tiene la compañía o el lugar donde usted trabaja. Ahora, imagínese si para las cosas naturales de esta tierra, para las cosas perecederas de esta tierra, la gente es capaz de ponerse de acuerdo, inclusive aceptar que hay un jefe, aceptar que hay uno que es más mayor o que tiene más años de trabajar ahí, que por lo tanto posiblemente tenga mucha más experiencia. Si somos capaces de trabajar allá afuera, ¿cuánto más nos seríamos hacer en la casa de Dios? Cuando todo lo que estamos haciendo aquí es para mejorar, cuando lo que estamos haciendo aquí es para que el Señor nos moldee, nos transforme y nos ayude a seguir hacia adelante. Si allá afuera lo podemos hacer, yo creo que dentro de la casa de Dios lo podemos hacer precisamente y mucho que mejor. Pregunto, allá afuera la gente le encanta de alguna manera colaborar en todo sentido. Yo sé que no todo, pero hay mucha gente que sí le gusta colaborar. ¿Usted cree que aquí nosotros no nos podemos colaborar entre nosotros mismos? Amén. ¿Usted cree que no nos podemos colaborar? Debemos entender, amados hermanos, que cuando el Señor nos manda a examinar, nos manda a que realmente hagamos eso, examinar. No cuesta nada mirar, pero cuando ya se trata de dirigir un comentario negativo hacia alguien, en este caso hacia un hermano, hacia una hermana, entonces allí podemos caer o meternos en problemas. Note en Mateo 7:2 que el problema no es juzgar o hacer juicio. El problema es que muchas veces cuando hacemos ese juicio lo hacemos injustamente. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, el verso 2. O sea,
El problema no es muchas veces hacer el comentario o hacer el señalamiento. Muchas veces ese no es el problema. El problema muchas veces es, hermanos, es que cuando hacemos ese juicio, lo hacemos de una manera incorrecta, de una manera injusta. Note, verso 2, Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Ahora note que muchas veces el juicio o las palabras con que nosotros podemos señalar a algo o a alguien puede ser de una manera injusta. Y es ocasionar problemas, y es ocasionar disconfort, y es ocasionar un sinfín de cosas. Mire algunos aspectos que es importante a tomar en cada uno de nosotros antes de emitir algún tipo de señalamiento o juicio. 1 Corintios capítulo 4, el verso 5. 1 Corintios capítulo 4, el verso 5. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 4, el verso 5. Mire, algunos consejos que usted y yo como creyentes, como pueblo de Dios, debemos de tomar antes de emitir algún señalamiento, algún juicio o algo parecido. Y ya le voy a poner unos ejemplos para que podamos entenderlo un poco mejor. 1 Corintios capítulo 4, el verso 5 dice la Escritura: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, aleluya, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Una vez más, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, en el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Note que el Señor dice, antes que usted y yo queramos juzgar algo o a alguien, ¿qué está diciendo el Señor? Que no lo juzguemos antes de tiempo, que nos percatemos qué es lo que está pasando. Fíjese que un policía, por lo general, para ponerle un ticket por velocidad a un conductor, ¿qué hace ese policía? Agarra su aparatito y está checando, está en lo oculto allá, por los matorrales, por el monte, o se pone en lugares estratégicos y está checando para ver la velocidad a la cual vienen los diferentes conductores. Amén. Él no puede pararse allí y de repente, vaya usted, tú te paras, tú a la orilla y te voy a poner un ticket. No. ¿Qué está haciendo el policía? Está juzgando como ley, como autoridad. Está juzgando en ese momento, está poniendo orden, porque ese es el propósito de lo que el Señor está mencionando. Ahora, cuando Él va a emitir ese juicio, Él tiene que estar seguro que es un juicio justo, que no es algo parcial, sino que debe ser algo imparcial. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Cuando nosotros vayamos a señalar algo, tenemos que estar seguros que realmente las cosas son como deberían de ser. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Gran mayoría de veces nosotros tomamos decisiones sin saber el porqué de las cosas. ¿Cuántas veces su servidor ha tomado decisiones sin saber a profundidad, sin saber a conciencia, a plena conciencia, lo que está pasando realmente? ¿Cuántas veces usted ha tomado decisiones sin saber realmente lo que está pasando? En una ocasión, un muchacho queriendo ayudar a una persona en la calle, y la persona pensaba que ese muchacho lo quería robar, le quería asaltar. ¿Me estoy dando a entender?
Él le quería ayudar a ella porque venían otros que le querían asaltar de verdad. Él no quería asaltarla, sino que quería ayudarle. Pero muchas veces nosotros precipitadamente sacamos nuestro escudo de defensa y comenzamos a juzgar. Usted hizo mal, usted se equivocó, usted ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y comenzamos a llenarnos y a autojustificarnos, y se nos olvida que nosotros posiblemente estemos fallando en algo. Entonces note que el Señor dice que no debemos juzgar algo, nada antes de tiempo, sino hasta la venida del Señor. Es decir, tenemos que tener paciencia. Se recuerda al apóstol a Pedro cuando le dijo: Señor, ¿y hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Se recuerda esa porción? Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar al pastor? Ay, que ese pastor solo de esto y lo otro, que me corrige a mis hijos. ¿Y qué no es? ¿Hasta cuántas veces debemos perdonar al hermano? Hasta 70 veces. En las cuales usted y yo a lo mejor no nos vamos a dar cuenta, pero es allí donde vamos a decir: Señor, ayúdame, Señor. Mejor voy a orar, mejor voy a doblar rodilla. Señor, yo vi o me pareció esto, Señor, o yo lo entendí de esta manera, pero yo voy a orar, Señor. Mejor voy a buscar tu dirección. Declárame tú, Señor, lo que tú tienes para mí, porque si yo actúo de esta manera, posiblemente voy a dañar al hermano, voy a dañar a la hermana, posiblemente lo voy a lastimar a tal grado que posiblemente ese hermano hasta piense en irse de la casa de Dios. Cuán importante es no apresurarnos, decimos en mi tierra, no ajolotarnos, no apresurarnos. Siguiente punto, 1 Corintios capítulo 6, el verso 1 en adelante. Como iglesia no debemos ir a juicio delante de los injustos. Como iglesia no es bueno, no es bien visto que los hijos e hijas de Dios anden metidos en juicios delante de los injustos. Eso no es tan bueno. Leamos por favor 1 Corintios capítulo 6, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tiene, me dice: gloria a Dios. Dice la escritura: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y ya voy a explicar un poco de esto. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, es decir, nosotros los que estemos con el Señor Jesucristo, el Señor nos va a dar el privilegio de juzgar al mundo. Y dice: y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Verso 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Ahora, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y dice: entre ustedes no es tan suficiente, no es ya gran problema con que estén peleando entre ustedes, sino como que vayan y se echen la policía unos a otros. Y que ahora vayan y se pongan delante de los injustos. Y que ahora ustedes estén actuando prácticamente como una persona injusta. Note la palabra, este tema es bastante profundo. Pero déjame decirle, hermano, que nosotros no debemos apresurarnos. Yo ya le he contado antes, hace un tiempo atrás yo tenía gran necesidad con mi carrito.
y andaba fallando, se sobrecalentó y tenían que cambiarle la parte de arriba, la cabeza y todo eso. Y le voy a reducir la historia para no alargarme tanto. Hubo un hermano de la iglesia, yo se lo arreglo. Lo que normalmente costaba como $1,500, $2,000, él me dice, pues yo se lo hago en 800 pesos. Y bueno, yo, gracias Señor, gracias porque tú tocaste al hermano. Y para no alargarle tanto, pues el hermano, yo le doy el carrito y supuestamente le va a arreglar lo que le arregla. Y al final pasaron un sinfín de inconveniente, me lo dio. Y supuestamente el carro ya está arreglado. Y cuando me doy cuenta, el carro sigue con el mismo problema. Reviso y no le hizo nada. La misma pieza tenía. La misma pieza, no tenía nada cambiado. Ahora, humanamente hablando, tenía el pensamiento, fíjese, de ver cómo actuaba para tratar de que a esta persona, a este hermano, pues la ley hiciera algo con él, porque me había defraudado y todo eso. Y por algunos días lo pensé, pero de ahí me quedé pensando y comencé a orar. Empecé a sentirme mal, empecé a decir, no, que este hermano me robó, que no sé qué, que no sé cuánto, que allá. Y el Señor me trajo a esta porción a la cual hemos iniciado en esta hora. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero Señor, decía en mi oración, yo no le he hecho nada malo. Él se ofreció y quería ayudarme y tantas cosas. Y uno empieza a justificarse a uno mismo y empieza a ver el problema hasta allá, el problema hasta allá. Yo no sé si a usted le ha pasado que mira problemas en todos lados, pero no se está dando cuenta que hay algo que no está funcionando bien dentro de su vida. Entonces llega un punto en donde yo comienzo a orar e incluso hasta ayunar por esa situación. Porque les soy honesto, ganas no me faltaban de echarle la policía. Pero el Señor empezó a tocar mi corazón y el Señor me quitó esa raíz de amargura, ese enojo, esa cosa que estaba sintiendo fea. Y ahora pues el Señor dice, no, déjalo así, tranquilo. No te preocupes, déjalo tranquilo. Yo soy el que voy a juzgar. Yo soy el que voy a hacer lo que sea necesario. Mía es la venganza, dice el Señor. Ahora, note, amados hermanos, que esto muchas veces le puede pasar a cualquiera de nosotros, en los cuales por un pleito, por un malentendido, por un conflicto, una mala mirada, el que no le saludó o no le saludara, o el pastor no le mandó un mensaje de texto, no le llamó o no le ha visitado, cualquier cosita puede afectarlo a tal grado de que posiblemente comenzara a sentir algo feo allá adentro y posiblemente empezar a criticar al pastor, criticar al líder, criticar a la hermana, criticar a esto, criticar, y empezamos allí, y eso, en vez de acercarnos a Dios, lo que está haciendo es afectándonos a cada uno de nosotros. Ahora, note, amados hermanos, que la palabra de Dios nos manda que entre nosotros debemos de tratar de resolver nuestros conflictos. Tristemente, hermanos, sabe que muchas veces, a veces, yo sé que no es acá, en esta congregación, pero a veces los hijos de Dios tratamos de pedirle consejos a gente que ni siquiera es cristiana. No digo que no nos llevemos, pero hay ciertas cosas que nosotros no podemos pedirle a gente de afuera, porque en primer lugar esa persona ni siquiera es cristiana. Ni siquiera ora, ni siquiera lee la Biblia. Entonces a lo mejor no nos va a dar el mejor consejo, la mejor guía, la mejor enseñanza o la mejor perspectiva para que nosotros podamos continuar mucho mejor. Ahora, note que la palabra de Dios nos manda que si hay algo que no está funcionando, pues entre nosotros necesitamos buscar la manera de salir adelante. Juan capítulo 7, el verso 24. Juan capítulo 7, el verso 24. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Hay tanto que quisiera hablar de todo esto, pero ya el tiempo se nos ha ido prácticamente y ya casi estamos terminando. Juan capítulo 7, el verso 24. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Dice la escritura, no juzguéis según las
No juzguéis según las, sino juzgad con justo juicio. ¿Sí o no? Nos encanta juzgar según las apariencias. No hubo ningún amén, pero es la verdad. Nos gusta juzgar según lo que vemos. A veces juzgamos a las personas por cómo están vestidas. No hubo ningún amén, pero es la verdad. Eso es lo que el mundo afuera enseña. Si estás vestido de una manera, tú eres así. Si estás vestido de otra manera, tú eres de esta otra manera. Hermanos, muchas veces juzgamos por las apariencias. ¿Se recuerda de Samuel, el profeta, cuando Dios lo manda a ungir a David? ¿Se recuerda esa porción del libro de Samuel? Y empiezan a venir los hermanos de David, aquellos muchachos bien fuertes, altos, bien parecidos y todo eso. Y cuando Samuel lo mira, ¿qué dice Samuel? Seguramente alguno de estos es el escogido del Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Cuál fue? Samuel, Dios no mira lo que miran los hombres. Porque los hombres juzgan, los hombres se fijan demasiado en lo que está frente a ellos. Es decir, en las apariencias. Dios no se fija en eso. Dios escudriña el corazón, le dijo el Señor. Ahora, note, amado hermano, estamos hablando de algunos tips o consejos para cada uno de nosotros. Nosotros no debemos juzgar según las apariencias. ¿Qué decían del Señor Jesucristo? Este hombre seguramente es un pecador. Ni bien vestido anda. Si fuera profeta, pues hubiera nacido en otra ciudad. Y comenzaban las críticas, los señalamientos y las murmuraciones. Nosotros no debemos juzgar según las apariencias. ¿Sabe que muchas veces nos cuesta aceptar el pastor que Dios nos ha puesto como pastor? Le voy a contar esto. No quiero entretenerlo tanto. En mi país, El Salvador, allá se acostumbra que los pastores cada de vez en cuando pues los rotan, es decir, los cambian de posición. Digamos, están en una congregación, los mandan a otra de vez en cuando. Entonces, en una ocasión, esto yo lo vi, nadie me lo contó. Llegan al hermano y lo ponen ahí en la nueva congregación ya. Y entonces, y mucha gente pues se había encariñado con el pastor que estaba saliendo, pues, y no, pastor, no se vaya, no hay que, bueno, sí, tengo que ir, y ya él se va. Y con el nuevo pastor que está llegando, la gente no quiere trabajar. No queremos este pastor. Y empieza todo tipo de comentarios, algunos que muy joven, otros que ni casado está, otros que... Y empiezan a juzgar según las apariencias. ¿Qué pasó con David? Cuando David llega y dice que quiere enfrentar a ese paladín gigante llamado Goliat. ¿Qué dice? El Señor me ha dado autoridad, yo lo voy a destruir. Y todo el mundo, ja, 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 ja. Ese muchachito que allá anda todo chuquito ahí, criando las ovejas, jalándolas, arriándolas de un lado para otro. Ese muchachito. Juzgamos según las apariencias. Nos encanta, como que si nos pagaran por eso, ¿verdad? Qué galán que nos pagaran por adelantarnos, pero no nos pagan nada, al contrario, eso nos hace mal como creyentes. Y ahí está David y él dice, yo lo voy a matar porque este hombre incircunciso ha avergonzado al pueblo de Dios. Ahora, note, amados hermanos, nosotros no debemos juzgar según las apariencias. En otra ocasión estuve en una congregación donde a alguien, para considerarlo pastor, querían que anduviera con saco y corbata. No digo que está malo, me encanta, eso es algo muy bueno. Me gustaría que todos los caballeros viniéramos bien vestiditos, pero no me voy a ir a los extremos, de igual manera las hermanas. Pero en esa congregación, precisamente, el pastor tenía que andar bien catrincito, bien chañadito. Si no,
La congregación no creía que ese era su pastor. Y tantas cosas que pueden pasar por la mente de las personas. 1 Corintios capítulo 5, el verso 13. La palabra de Dios nos manda a no juzgar de acuerdo a las apariencias. Porque a lo mejor podríamos llevarnos una gran sorpresa. ¿Se recuerda aquel hombre millonario orando en el templo? Señor, gracias te doy. Pago mis diezmos, hago esto y hago lo otro, doy ofrenda, ayudo a los niños, a los huérfanos, a la viuda. Y estoy acá y haciendo la gran pompa y hasta elevando la voz para que todo el mundo lo escuchara. Pero llegó una pobre viuda, una pobre mujer, a lo mejor con sus zapatos rotos, con su vestidito sencillo, humilde, tal vez flaquita, con una mala apariencia, y saca una monedita. Era lo único que tenía. Pero aquel millonario daba de lo que le sobraba y se jactaba. Y esa mujer, con humildad, dice: si es de corazón, da todo lo que tenía. Qué precioso que el Señor Jesucristo estaba allí, como está en esta noche también junto con nosotros. Y el Señor Jesucristo hace una pregunta: ¿quién creen ustedes que dio más? Y entonces la mayoría, ¿por qué juzgamos de acuerdo a las apariencias? Entonces dijeron: aquel millonario, él dio más, definitivamente, él dio más. Y el Señor Jesucristo dice: error, él no dio más. Quien dio más fue la mujer, porque ella lo dio de todo su corazón. Era lo único que tenía. Aquel dio de lo que le sobraba. 1 Corintios capítulo 5, el verso 13 dice: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Es decir, la gente que está allá afuera, que no es cristiana, no se preocupe, mi hermano, no nos preocupemos tanto por ellos. Dios se va a encargar de cada uno de ellos. Preocupémonos por nosotros. Póngase en pie en esta noche. Preocupémonos por nosotros. Ya te diste cuenta cómo vino vestido el fulano. Ya te diste cuenta. No, no le luce eso. Le queda bien feo. Hoy no se bañó, creo yo. Le veo el pelo parado ahí, como que no se bañó. Juzgando según las apariencias. No sabemos si el hermano o la hermana tal vez le agarró la tarde en el trabajo y a pura pena llegó a la casa y una comidita rápido y ya, y salió a la carrera por venir a la casa de Dios, por gozarse en la presencia de Dios. No sabemos, amén, ¿verdad? Entonces tenemos que ser cuidadosos. Cuidadosos. Antes de mirar, de señalar o cualquier cosa, mirémonos a nosotros, porque a lo mejor podría ser que estemos dando un juicio incorrecto. ¿Qué hace un juez en una corte? Un juez en una corte da un veredicto y él es el encargado de dar ese veredicto, pero para poder dar o llevar a cabo ese veredicto final, primero tienen que recabar todas las pruebas necesarias para estar seguro de que el veredicto que va a dar es el adecuado para esa persona que está siendo juzgada. De igual manera, nosotros como pueblo de Dios, cada vez que queremos, ya sea señalar, ya sea criticar, o ya sea de querer corregir a alguien, primero tenemos que mirar realmente, tratar de orar al Señor y escudriñar todo lo que está pasando, porque a lo mejor podríamos actuar de una manera precipitada y eso, en vez de acercarnos más a Dios, nos aleja. ¿Por qué? Porque ahora estamos tomando el lugar de nuestro Dios.
Y cuando tomamos el lugar de Dios, créamelo, amado hermano, la escritura es clara cuando el Señor dice que Él no comparte su gloria con nadie. El único que está sentado en el trono se llama Jesús. Nadie más. Nadie más. Todos nosotros somos imperfectos. Y debemos de ser más abiertos, colaboradores, darnos cuenta que cuando un hermano, una hermana falla o se equivoca o pasa lo que sea que esté pasando, vamos a venir con un espíritu de mansedumbre para tratar de ayudarnos, para tratar de colaborarnos los unos con los otros. Allí donde usted está, vamos a orar. Vamos a orar en esta hora, vamos a ayudar con los niños, por favor. Vamos a estar ayudando con los pequeños para estar orando juntamente con ellos. Los padres, acérquese a sus hijos en esta hora. Vamos a estar orando juntamente con los